para iniciar la grabación. Entonces estábamos instalando el Colab. Entran de nuevo, para los que están en el video, acá, a los punticos. Entran acá al Marketplace y le dicen Colab, Colaborate. ¿Listo? Entonces eso es una aplicacioncita que se va a instalar en su cuenta. En este caso aparece instalado. Ustedes le dan acá. Como ya está instalado, pues le dan simplemente instalar. Se esperan unos segundos y ya pueden empezar a a usar el Colab. ¿Qué es el Colab? El Colab es este ambiente de acá. Es un ambiente que se creó inicialmente para hacer aprendizaje de máquina. Es que aquí está el Colab, pero está el mío. Ok. No pasa nada, ahorita les enseño otra forma alternativa. Esto lo creó un caleño, un físico caleño que ahorita está en Berkeley. Y la idea es que en este ambiente ustedes pueden hacer código reproducible. Como discutíamos la vez pasada, el código reproducible es muy importante para nosotros. Esto trabaja en términos de algo que se llaman cuadernos. Los cuadernos son unos documentos donde uno puede mezclar código y puede mezclar texto. La ventaja de esto es que uno puede poner texto, entonces puede escribir, por ejemplo, este es un programa que hace algo. Y este texto pues tiene un lenguaje específico y se asimila a lo que uno haría en HTML. Es un lenguaje más simple que HTML. Entonces, aquí por ejemplo hay cosas interesantes para los que latean. Yo puedo escribir cosas como esto. La integral. La suma mejor. La suma desde 1. Ok. Entonces, de f de x de x. Entonces, lo interesante de esto es que esto está hecho para trabajo científico. ¿Están viendo mi pantalla? Si hay preguntas, abran la... Sí, profe, sí. Dígame. ¿Ya pudieron entrar al Colab? Ay, no los Sí, veo. señor. Listo, ¿ya lo están viendo? ¿Ya tienen su Colab por ahí instalado? Sí. Entonces lo que tienen que hacer es crear un nuevo cuaderno de Python. Estos son los cuadernos de Python. Tienen esta extensión. Y tienen esta estructura. Cuando instalen el Anaconda, cuando lo terminemos de instalar, nos vamos a dar cuenta que el Anaconda lo que tiene es un programita, que es un servidor, que le permite uno acceder a un ambiente local de notebooks. ¿Listo? ¿Cuál era la pregunta? Bueno, esto no mientras tanto el Anaconda. Entonces, lo interesante de esto es que esto va a ser muy útil para nosotros porque cuando nosotros estamos reportando en ciencia de datos, lo que hacemos es, por ejemplo, explicar algo. De hecho, muchas veces lo explicamos con matemáticas. Y la idea es que como todo lo queremos hacer reproducible, entonces, aquí voy a instalar el Anaconda mientras tanto, como todo lo queremos hacer reproducible, después de que yo haga esto, yo puedo, por ejemplo, hacer un programita acá en un lenguaje particular. Por omisión, el lenguaje que corre en este entorno es Python. Entonces yo puedo escribir, por ejemplo, mi hola mundo en Python. Todavía no nos compliquemos con esto porque quiero ver otras cosas, pero esta es una herramienta que tenemos ahí. Si queremos ejecutarla, simplemente le damos control enter, escribimos print. Estos paréntesis de acá son fundamentales. Esto es parte de algo que se llama la sintaxis del lenguaje, que no es más que eh, que no es más que reglas que tengo que seguir para que el computador entienda lo que yo quiero que él haga. ¿Listo? Entonces, esto es una cuestión sobre la cual vamos a volver en un ratico, pero es simplemente para que la vayan teniendo ahí. Aquí estamos instalando en Anaconda, ahorita lo vemos. Pero digamos que esto no es lo fundamental. Digamos, en este momento ya tenemos un ambiente que ustedes pueden utilizar para programar y no necesitan ni siquiera instalar esto de acá. De hecho, esto lo pueden instalar en línea y corre. ¿Preguntas hasta ahí? Profe, ¿vamos a usar Spider o Jupyter o Jupyter, plataformas vamos a como hacer Jupyter. Jupyter? Vamos a hacer las cosas en Jupyter y nuestros entregables van a ser notebooks de Python, van a ser documentos de estos. Y vamos a ver cómo los Ok, vamos a ir estructurando para las diferentes fases del proyecto. Todo esto tiene su sentido por detrás, ¿no? Estos son archivos que yo puedo bajar y puedo pasarle a otra persona y esa otra persona puede empezar a trabajar sobre lo que yo hago. De hecho, por ejemplo, en los proyectos que nosotros hacemos de ciencia de datos,
Mucho de lo que hacemos es, mucho de lo que hacemos es construir notebooks y después esos notebooks los pasamos a librerías que después terminan consumiendo la gente que trabaja con nosotros, los equipos de ingeniería. Entonces, esto es fundamental porque nos permite hacer código reproducible y tiene un montón de ventajas. Pero esto es simplemente un brochazo de lo que se puede hacer ahí. Pero vamos a, esto es muy técnico, vamos a algo un poco más, digamos que grueso desde el punto de vista de lo que queremos hacer con esas herramientas. Entonces vamos a hablar de programación. Entonces muchos de ustedes ya han visto cursos de programación, algunos de ustedes son computer science, son matemáticos, en matemáticas ven programación, otros vienen de otras carreras donde han visto programación o algunos nunca han visto eso y les estoy hablando en chino. Programar básicamente es un ejercicio de solución de problemas. Programar es solucionar problemas. Entonces, lo importante de programar no es saber el lenguaje, sino es saber solucionar los problemas. Existen unas herramientas básicas para la solución de problemas en programación y uno utiliza esas herramientas para poder solucionar los problemas. Pero enfatizo, lo importante de la programación es la solución de los problemas, la solución a los problemas. ¿Qué tipo de problemas? De todo tipo. Entonces, el programador resuelve con esas herramientas problemas de todo tipo. ¿Listo? Entonces vamos a resolver un primer problema. Y el problema aparece bien ilustrado en los Simpson. Y básicamente se refiere a esto. Yo tengo un señor que tiene que atravesar un río y tiene una cabra, una col y un lobo. ¿Listo? Entonces, resulta que él solo puede llevar, tiene que atravesar el río con estos tres objetos a este lado, está a un lado del río y tiene que pasar al otro lado del río. Resulta que él solo puede llevar un objeto a la vez, esa es una restricción que tiene. Entonces él se sube dentro del barco y solo puede llevar uno de estos tres objetos a la vez. ¿Ok? Entonces, el problema es que, por ejemplo, ¿qué pasa si se lleva la cola? El lobo se come la oveja. El lobo se come a la oveja. ¿Qué pasa si se lleva a, al lobo? La oveja se come a la oveja. La oveja se come a la col, ¿cierto? Entonces, lo que uno quiere hacer es llevar estos tres objetos de un lado al otro. Nótese que se permite llevarlos de este lado del dibujo al otro lado o del otro lado del dibujo a este cargando solo un objeto adentro. Entonces, la pregunta es, ¿qué tiene que hacer este señor para poder llevar los tres objetos al otro lado? Okay, eso de entrada, antes de que me digan la respuesta, eso es un problema, ¿cierto? Es un problema que está especificado en lenguaje natural. Alguien dijo, el señor tiene que resolver eso. Y lo que queremos es construir una receta, una solución que indique qué es lo que tiene que hacer este señor. Básicamente tiene que decirle, la receta tiene que estar en términos de qué tiene que llevar de un lado al otro para poder llevar estos tres objetos al otro lado. Listo. Alguien, me imagino, muchos saben la respuesta, ¿qué tiene que hacer el señor? ¿Alguien me puede decir? Empieza llevándose la oveja, ¿no? Bueno, entonces, lo primero que necesitamos hacer cuando tenemos cualquier problema en programación, en particular este es un problema que podemos resolver con programación o con algoritmia, es representar los objetos de interés. Aquí el compañero dijo, empieza llevándose la oveja. ¿Listo? Entonces, necesitamos una forma de representar los objetos de interés. ¿Cuáles son los objetos de interés acá? ¿Qué nos interesa? ¿Con qué vamos a jugar para solucionar el problema? Con la oveja, con la col y con el lobo, ¿cierto? Entonces, el compañero dijo, me va a decir una secuencia de pasos, ¿cierto? Me dijo, empiece llevándose ¿qué? La oveja. Ya miramos. Listo, entonces, originalmente está la oveja, la col y el lobo. Están a este lado del río. Y nuestra meta es pasarlos todos a este lado del río llevando de agua. Entonces, primer paso, ¿qué tengo que hacer? ¿Llevarme qué? La oveja.
Entonces el señor viaja acá y lleva la oveja y a este lado ¿qué queda? Al lado izquierdo. La col y el lobo, ¿cierto? Listo. ¿Ya solucionó el problema? ¿Sí o no? Sería el primer paso del algoritmo. No he solucionado el problema, ¿cierto? La receta que estamos escribiendo todavía no está completa porque el problema se soluciona cuando a este lado aparecen O, C y L, ¿cierto? Cuando yo convierto lo que está en este lado, cuando yo tengo lo que está en este lado y lo llevo a lo que está en el lado verde. Esa es la solución rara al problema. Listo, entonces todavía no tenemos la solución al problema. Si no la tenemos, pues tenemos que seguir, ¿cierto? Siguiente paso. ¿Qué tengo que hacer? Devolverse. Bueno, me devuelvo. ¿Y qué hago? Bueno, me Poner- devuelvo. Se lleva al lobo, después se devuelve con Me puedo llevar la col. Bueno, con- listo, me llevo la col. Entonces, si tengo la oveja acá y me llevo la col, voy a llevar la col acá. Ok, Y se devuelve con la oveja. ok, listo. Tercero, me devuelvo con la oveja. Entonces, ¿cómo quedaría? ¿Qué queda al lado izquierdo? La col. Al lado izquierdo. Si me vuelvo con la oveja, ¿qué queda al lado izquierdo? Si en el paso 2 me vuelvo con la oveja. Lobo. La oveja y el lobo. ¿Ok? Y a este lado, al lado derecho, ¿qué queda? La col. ¿Y ahora qué hago? ¿Qué hago? Se lleva al lobo. Me lleva al lobo. Entonces, ¿qué queda al lado izquierdo? La oveja. Derecho, la col y el lobo. Y después, Se devuelve por la oveja, ¿no? me vuelvo y paso la oveja al otro lado. ¿Listo? Entonces tengo la oveja, la col y el lobo. Entonces, reflexionemos sobre lo que hicimos para solucionar el problema. Primero, ¿ya solucionamos el problema? Pasamos de esto que teníamos acá representado como OCL a la izquierda y ahora tenemos OCL a la derecha. Efectivamente, esta es una solución al problema. ¿Listo? Entonces, si pensamos en abstracto respecto a lo que hicimos, podemos decir, bueno, lo primero que tuvimos que hacer para solucionar el problema fue encontrar una representación. Representar las variables de interés del problema. ¿Qué significa representarlas? Significa dibujarlas, escribirlas, ponerlas en algún lado para que yo después pueda manipularlas. Escribir más representa, pero no importa. Y una vez tengo yo eso, empiezo a manipular esos objetos, representar los objetos de interés. Y después yo los manipulo. ¿Listo? Con una lógica. La lógica es llévese esto de aquí para allá, llévese lo otro de acá para allá, etc. Entonces, esas son las dos cosas fundamentales que yo tengo que hacer siempre que programo. Cuando yo programo, yo estoy resolviendo problemas y los problemas en general tienen que ver con la manipulación de unos objetos de interés. En nuestro caso, los objetos de interés van a ser datos. Entonces, yo necesito aprender a representar los datos, como meto datos dentro de un computador. Y aparte de eso, yo tengo que manipular los datos. Ciencia de datos implica procesar los datos y procesarlos implica hacer cuentas con ellos, manipularlos, transformarlos de una u otra manera. Y para eso yo tengo que implementar una lógica de manipulación. Y eso es lo que llamamos la lógica de programación. Cuando uno estudia en detalle lo que hay detrás de la lógica de programación se reduce a tres instrucciones o tres tipos de instrucciones que con eso se puede hacer todo. Una es la secuencia, hacer una cosa después de la otra. La otra es la repetición, repetir un proceso varias veces. Y la otra es la decisión. Si se cumple cierta condición, yo hago una cosa o la otra. ¿Listo? Entonces, con estas tres instrucciones grandotas, yo puedo resolver cualquier problema dentro de un computador. Hay una matemática que prueba eso, pero digamos que este no es el momento de hablar de eso. Entonces acá tenemos los dos ingredientes fundamentales que necesitamos. La representación, de nuestro caso, de los datos y lo segundo, la manipulación de los objetos. Esta receta, este conjunto de pasos que sugerimos o que escribimos o que describimos para poder resolver el problema se llama un algoritmo. Cuando nosotros programamos, lo que hacemos es escribir esta receta en términos de un lenguaje que el computador pueda entender, un lenguaje de programación.
Entonces, como estábamos viendo acá, esta aquí teníamos una representación, esta fue la que nos inventamos acá para poder resolver el problema, pero no necesariamente la representación es única, y eso va a ser, digamos que fundamental. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una representación alternativa, acá representamos al hombre, a la col, a la cabra y al lobo, y lo que dijimos en este caso fue que vamos a poner en algún lado el lado del río donde estaban, si estaban en el este o estaban en el oeste. Nótese que estas son representaciones diferentes, pero estamos hablando del mismo problema. Acá nos enfocamos en qué lado del río está. Antes nos enfocábamos en quién estaba en qué lado del río. Pero pues son formas alternativas de resolver el problema. En este caso lo que yo quiero es transformar esta representación de acá con todos en el is a través de una serie de pasos que obviamente pues tengan la lógica y las reglas que yo impuse al principio y transformarlo en esto de acá. Entonces, en este caso tenemos esta representación de acá, unas letras que me dicen en cuál lado está cada uno de estos objetos, y a través de una serie de operaciones válidas, por supuesto en términos del contexto del problema, yo quiero transformar esto a otras letras. La serie de operaciones que yo aplico sobre estas letras de acá es lo que yo llamaría el algoritmo o la lógica de manipulación. ¿Listo? Entonces, resolver problemas en este contexto de acá va a ser construir recetas que cojan datos y me permitan manipular esos datos. ¿Listo? Y eso es lo que llamamos un algoritmo. Entonces, a nosotros nos va a interesar construir algoritmos para manipulación de datos. Recordemos simplemente que un algoritmo es una forma de resolver un problema, es una secuencia de instrucciones que yo tengo que seguir para resolver un problema, y los algoritmos tienen unas propiedades. Digamos, las recetas que yo utilizo para resolver problemas, por ejemplo, deben seguir un número finito o tener un número finito de pasos. ¿Por qué finito? Los algoritmos alimentan o le dicen al computador qué hacer, y si pues yo tengo una serie de pasos infinito, nunca voy a solucionar el problema que quiero solucionar. ¿Listo? Resulta que los computadores son extremadamente brutos. En su base no son más que unos sistemas de archivos. Entonces, para que un sistema de archivos sea lo suficientemente poderoso como para, por ejemplo, interpretar una imagen, necesito que el sistema de archivos tenga unas reglas muy claramente definidas, o que lo que yo le ponga al sistema de archivos para que él opere siga unas reglas muy claramente definidas. Entonces, cuando especificamos un algoritmo, no podemos decir cosas como llévese el caballo, llévese la col, la cabra y el lobo mágicamente al otro lado. Ese mágicamente, digamos, no está dentro de nuestro vocabulario porque no sigue las reglas que impusimos para nuestro problema. Entonces, cuando hacemos algoritmos, necesitamos que los algoritmos estén claramente descritos. Claramente descritos significa que no sean ambiguos, son reglas que, digamos, cualquier persona podría seguir, y si cualquier persona las puede seguir sin saber mucho del problema, una máquina las puede seguir sin saber nada del problema. ¿Listo? El algoritmo tiene que producir una salida en un tiempo finito. A nosotros nos interesan recetas que se demoren todo el tiempo del mundo, porque necesitamos solucionar los problemas en tiempos finitos y debe terminar. Hay varios tipos de algoritmos. De hecho, la palabra algoritmo no necesariamente está ligada a computador. Ustedes utilizan algoritmos para muchas de las cosas que ustedes hacen diariamente, y esos algoritmos están presentes en todos lados. Las simples formulitas. Por ejemplo, ¿cuál es la distancia entre dos puntos? ¿Cuál es la distancia entre estos dos puntos? ¿Cómo yo determino la distancia entre esos dos puntos? Esa es una pregunta, ¿cierto? Yo podría construir un algoritmo para eso. ¿Cómo hago? X menos una distancia, por ejemplo, euclidiana, ¿cierto? Esto de acá es una serie de pasos que yo tengo que seguir para encontrar la distancia. Primer paso, coja este dato que está representado como un par de números y este dato que está representado como un par de números. Coja la primera entrada de este número de acá, X, y réstesela a la segunda entrada, a la primera entrada de este par de acá, Z. Calcule esa resta y elévela al cuadrado, ¿cierto? Haga lo mismo con la segunda entrada. Coja la segunda entrada del primer par de puntos, coja la segunda entrada del segundo par de puntos, reste esos dos números y elévelos al cuadrado. El resultado de elevar al cuadrado, súmelo. Y
almacénelo o déjelo en algo que va a llamar distancia, ¿cierto? Entonces, lo que estamos diciendo cuando escribimos una fórmula de las que usualmente utilizamos en Profe, álgebra. no es la raíz. Ah, bueno, sí, la raíz acá. Y al final sáquele la raíz, gracias. Y al final sáquele la raíz, ¿listo? Entonces, lo que estamos diciendo ahí es que cuando nosotros especificamos cualquier fórmula, el álgebra que estamos utilizando detrás de esa fórmula va a corresponder o cuando nosotros lo aplicamos, pues básicamente lo que vamos a tener es un algoritmo que podemos seguir. ¿Listo? Entonces, las recetas, todas esas fórmulas que nosotros no sabemos de la física o la matemática del dominio donde vengamos, pues ya son algoritmos, entonces no nos debería causar ninguna dificultad por lo menos entender ese tipo de algoritmos. Hay otros algoritmos que uno aprende muy joven en el colegio y es, por ejemplo, el algoritmo de división de Euclides. Entonces, el algoritmo de división de Euclides, por ejemplo, dice 10 dividido entre 3. Entonces, ¿yo qué hago? 3 por 3, 9, el resto 1. Este de acá sería el cociente, este de acá sería el divisor y este de acá sería el residuo. De hecho, ese algoritmo se puede hacer de manera un poquitín distinta. Lo puedo utilizar repitiendo el mismo algoritmo varias veces, ¿no? Todo el mundo conoce esto. 10 acá, 3 por 3, 9, no, 9, me sobran 10 acá, 3 por 3, 9, vuelvo a hacer la misma idea, ¿cierto? Entonces cojo esto, lo divido entre esto, me da 3 por 3, 9 y me da un residuo de 1. Nótese que lo que yo hice en el primer paso, lo repito en el segundo paso, ¿cierto? Entonces es lo mismo que decíamos antes, hay una repetición. Acá, como acá, repito cosas. El algoritmo de Euclides es un ejemplo de un algoritmo que se repite. Y ese algoritmo nosotros sabemos que tiene garantía de que para y tiene un montón de propiedades que, por ejemplo, en teoría de números estudiamos. Pero en esencia, cuando muchas de las cosas que aprendemos nosotros en el colegio son algoritmos, son recetas para resolver ciertos problemas. ¿Ok? Hay otros algoritmos que, por ejemplo, son muy útiles. Por ejemplo, este de acá, la fórmula de Vince, le sirve a uno para calcular la distancia entre dos puntos, ya no sobre el plano, sino sobre un elipsoide, sobre un huevito. Y es una forma rápida de medir distancias si tengo latitud y longitud entre dos puntos. ¿Listo? ¿Por qué? Porque la geometría de esto pues hace que la media distancia que nosotros tenemos usualmente no sea, digamos que la usual, y nos toca hacer unas cuentas diferentes. Esas cuentas también representan un algoritmo. ¿Listo? Pero los algoritmos no solamente implican la manipulación de números, como en la división de Euclides o en el algoritmo de Vince. De hecho, los médicos utilizan algoritmos. Este es un libro donde aquí hay unas cosas que alcanzan a ver ustedes, se llaman diagramas de flujo y especifican algoritmos de manera visual. Y con esos diagramas de flujo, nosotros entrenamos o se entrenan a los médicos. Entonces, ¿qué es un diagnóstico? Darle un diagnóstico a una persona no es más que un problema que se puede entender como un problema algorítmico. Yo tengo, por ejemplo, un conjunto de síntomas y a partir de esos síntomas yo quiero decidir si la persona está enferma o no está enferma o de qué está enferma. Nótese que son dos preguntas distintas. Entonces, cuando usted va al médico y el médico empieza a hacer el examen y le pregunta, bueno, ¿ha sentido fiebre? Entonces usted le responde sí o no. Entonces, si le responde sí, entonces le dice, ¿ha sentido dolor de cabeza? Entonces, sí. ¿Perdió el olfato? Ya saben para dónde va el asunto, ¿cierto? Entonces, ellos ya tienen en la cabeza unos algoritmos. En ese caso, lo que está detrás de ese algoritmo, en ese particular, es la decisión, ¿no? Si usted tiene fiebre, se va por un lado. Si usted perdió el olfato, se va por un lado. Si no perdió el olfato, entonces se va por el otro lado. Entonces, uno se pregunta, particularmente en ese algoritmo, si una condición se cumple. Y si se cumple, yo hago una lógica, y si no se cumple, hago otra lógica. De hecho, este es otro algoritmo famoso, el día del juicio final, para que lo sigan ahí, el Doomsday Algorithm. Entonces, los algoritmos están en todos lados. Nótese que ninguno de estos algoritmos implica que nosotros estamos utilizando computadores. Entonces, ¿qué tienen que ver los algoritmos con los computadores? Pues resulta que los computadores son buenos para seguir algoritmos desde que nosotros instruyamos bien o metamos bien los algoritmos dentro del computador. Son buenos y son rápidos. Entonces, la gracia de usar computadores para correr algoritmos no es más que hacen las tareas rápido. No es porque sean
más inteligentes que nosotros o algo así. Si hay algo que es más smart que nosotros, seguramente son los algoritmos. Pero lo mismo que nosotros, las recetas que nosotros construimos las podríamos seguir a mano sin necesidad del computador. De nuevo, la gracia del computador es su rapidez. ¿Listo? ¿Y por qué vamos detrás de la computación cuántica? Porque es más rápida. Esencialmente eso. ¿Listo? Y si encontramos algo que sea más rápido que el cómputo que hacemos en electrónica, pues lo vamos a usar. Por eso estamos haciendo computadores basados en óptica. ¿Listo? Preguntas hasta ahí. ¿Qué es un algoritmo? ¿Qué es? Camilo, ¿qué es un algoritmo? Una secuencia de pasos para resolver un problema. Una secuencia de pasos para resolver un problema. ¿Cuáles son, Natalie, cuáles son los dos pasos fundamentales cuando planteamos un algoritmo? ¿Cuáles son las dos cosas que tenemos que hacer? Siempre. ¿Representar qué? Lo que me interesa y después manipular lo que me interesa con cierta lógica. ¿Cierto? Esas son las dos cosas que me interesan hacer a mí. ¿Sí? ¿Estás de acuerdo conmigo, Natalie? Sí, señor. Tenía anotado hacer la de secuencia, repetición y decisión. Y decisión, ¿listo? Entonces, ok, esas son las dos cosas que tenemos que hacer siempre. Entonces, si ustedes razonan, aquí se hace lo mismo, ¿no? Yo necesito dividir los números, tengo que representarlos de alguna manera y tengo que seguir una secuencia de instrucciones. Acá yo tomo decisiones, tengo que representar los datos de los diagnósticos de los pacientes de alguna manera y seguir una secuencia de instrucciones. ¿Listo? Entonces, algunas características que tienen nuestras recetas, que van a tener nuestras recetas. Van a tener una o más entradas. Entonces, por ejemplo, en el algoritmo de división de Euclides, nosotros necesitamos el número que ponemos aquí que queremos dividir y el número de pedazos en el que lo queremos dividir. Entonces, este tiene dos entradas. Por ejemplo, acá este tiene dos puntos, latitud y longitud de un punto, latitud y longitud del otro punto. En realidad, ustedes pueden pensar, y esto es clave, eso como dos entradas. Pero como estábamos viendo ahorita, cada una de esas entradas a su vez tiene dos numeritos adentro. La latitud y la longitud del primer punto y la latitud y la longitud del segundo punto. Entonces, ustedes pueden decidir entre pensar esto como dos entradas o como cuatro entradas. De hecho, eso tiene que ver con la forma en la que estamos representando las entradas del algoritmo. Y no necesariamente las entradas son numéricas, ¿no? Por ejemplo, acá son sí o no, que es la respuesta a una pregunta. Usted tiene, bueno, sí, usted tiene fiebre o no, entonces esa es la respuesta a una pregunta y dependiendo de lo que usted le esté dando al algoritmo, usted va a salir con un diagnóstico u otro del médico. El algoritmo, la idea es que produzca alguna salida. Usted construye algoritmos para resolver problemas y pues la solución de un problema se da en términos de algún objeto. Es claro, no ambiguo, es finito, es efectivo y es correcto. La idea es que cuando ustedes planteen algoritmos, pues solucionen bien las preguntas que quieren solucionar. Listo. Ustedes escriban un algoritmo que encuentre el número más grande entre tres números diferentes por los que entra el usuario. Listo. Vamos a poner acá, para que no se nos vaya el tiempo, un cronómetro. Entonces, ese algoritmo, tomémonos un minuto para que escriban el algoritmo. ¿En Python, profe? ¿En Python o...? No, escriban un algoritmo. Un algoritmo es una serie de pasos para resolver un problema. Entonces escriban un algoritmo. Bueno, 2 minutos. Cuando uno dice cuando yo pregunto escriban un algoritmo, básicamente les estoy diciendo que me digan una secuencia de instrucciones que yo pueda seguir, que tenga esas características que estábamos diciendo, ¿no? No necesariamente cuando yo especifico un algoritmo lo tengo que especificar en un lenguaje de programación. Lo único que yo necesito especificar es la secuencia de instrucciones que tengo que seguir. ¿Listo? Creo que nos deja ver el problema, mío. 3 números. Escriba un algoritmo para encontrar el más grande entre 3 números diferentes. Encontrar el número más grande entre 3 números diferentes.
Listo, quiero ver el algoritmo escrito, ¿no? No, o sea, no quiero que me lo cuenten, quiero verlo escrito. Ahorita sacamos a alguien ahí al azar y que nos muestre. Y si no lo tiene escrito, pues lo vamos escribiendo entre todos. ¿Listo? ¿No está escrito en dónde? ¿En el este de Colab? No, en cualquier lado. Ah, Es un algoritmo. No, no tiene que estar escrito en nada particular, sino en algún lado. Usted me tiene que dar una receta. Es como si yo le pregunto, bueno, ¿cómo llego a la Universidad Nacional? Eso es un problema, ¿cierto? Vivo al lado de la 170. ¿Cómo llego a la Universidad Nacional? Entonces, para eso usted me puede dar un algoritmo, porque yo le estoy dando un problema, ¿cierto? Entonces, ¿usted qué me dice? Vaya al Transmilenio, coja el no sé qué, bájese no sé dónde. Eso es una serie de pasos. Listo. 2 minutos. Entonces, David Ricardo Pedraza. Acá estoy. Listo, comparta pantalla y déjenos ver su algoritmo. Y si no lo tiene, por favor, comparta pantalla y lo construimos entre todos. Ok, entonces denme un segundo, déjeme cerrar acá unas cosas. Listo. Uy, que tenía por ahí abierto. Uy, tenía de todo Listo, abierto. entonces, Listo, tranquilo. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que David nos quiere contar su algoritmo y básicamente un algoritmo es una secuencia de pasos que alguien tiene que entender y reproducir. ¿Listo? Entonces, en principio eso se puede construir en cualquier cosa, en Word. si estoy compartiendo, no, todavía no. Todavía no. ¿Sí puede o sí? Creo que sí. Un segundo, estoy mirando, es que... Ok. Ya, ahora sí. ¿Ahí está compartiendo? Sí, ya se ve. Gracias, David. Ok. Listo, entonces damos su algoritmo. Listo. Todavía no lo he escrito, pero lo estaba escribiendo. Entonces, Listo. Bueno, entonces, nosotros tenemos... Un segundo. ¿cuál es el problema? Lo primero que tenemos que hacer siempre que programemos es entender el problema. ¿Cuál es el problema? El problema era encontrar el más grande entre tres números ingresados, ¿cierto? Listo, entonces, por ejemplo, siempre es bueno tener ejemplos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo le digo 5, 7 y 9, ¿qué me debería dar el programa? ¿O qué me debería dar el algoritmo? ¿Qué me debería decir? 5, 7 y 9, son tres números. ¿Me debería decir qué? 9. Listo, menos 5, 4 y 3. 5. Menos 5, 4 y 3. Menos 5, 4 y 3. 4. 4. Listo. Ok, entonces si lo podemos hacer en nuestra cabeza, lo debemos poder hacer escrito, ¿listo? Entonces, tener ejemplos siempre es importante, ¿no? Si yo logro hacerlo en la cabeza mía, en un cuadernito, lo puedo entender, ¿listo? Entonces, aquí lo primero que hizo David fue especificar las entradas. Entonces, él dijo entradas A, B y C. Entonces, utilizó unos símbolos algebraicos para describir que va a hablar de tres números, me imagino, ¿cierto? Sí. Entonces, vamos a apartar como un espacio. en Puede memoria. ser un pedazo de papel o Sí. un espacio de memoria que se llame mayor. Listo, entonces voy a dejar en algún lado algo que se llame mayor. Listo. Entonces, a mayor primero le voy a asignar el valor de A. Listo, entonces no lo escribamos así, sino escribamos mayor, le asignamos el valor de A. A mayor le asignamos el valor de A. Eso, ¿así? No, escríbalo. No es una receta, porque Eso. esos son símbolos que no todo el mundo va a entender, pero si usted se da cuenta que se lo va a dar a su hermanito que no programa nada. Entonces usted le dice, mire, esta es la receta para que usted resuelva ese problema y él debería poderlo seguir, porque él no programa. Listo. Listo, ¿qué sí? Listo. Entonces, ahora lo que quiero hacer es compare mayor y B. Sí, Entonces, si mayor es menor a B, asigne el valor de B ujú, a mayor. ok. Entonces, pare un momentico, David. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo David? David lo que está haciendo es especificando una receta, ¿cierto? Entonces él dijo, bueno, yo voy a construir algo que se llame mayor. Y mayor inicialmente va a ser B. No, mayor inicialmente va a ser A, perdón, ¿cierto? Entonces, comparo mayor
con B. Es decir, en primera instancia voy a comparar A con B, porque mayor es igual a A. O sea, mayor es simplemente una cosa que yo dije que era igual a A. Muy bien, Ujú. listo. Sí. Entonces, Entonces, de esa comparación, sí. un momento, David, pare un momentico ahí. Evelyn, ¿estás por ahí, Evelyn? Evelyn, corre, corre al micrófono. Debe estar al otro lado de la casa. Bueno, entonces es el reemplazo de Evelyn. Erika. Erika. Erika Daniela. Camacho. Aquí estoy. Listo. Yo comparo, en este caso yo comparo mayor con B. ¿Cuáles son los posibles resultados de esa comparación? Cuando yo comparo dos números, ¿qué puede pasar? Pues que voy a determinar cuál es mayor y luego voy a comparar el otro número con el No, C. no te adelantes. La pregunta es, cuando yo comparo dos números, ¿cuál es el resultado de esa comparación? ¿Un número es mayor que Voy el a otro? determinar cuál es mayor. No, pilas. Si yo comparo dos números, ¿cuáles son los posibles resultados de comparar dos números? Cualquiera de los números. Técnicamente son 3, profe, son 3, ¿no? Espera, Técnicamente espera, serían espera. Espere, Juan. Mayor o menor. Que O si es, es mayor o que no lo es, ¿sí? puede que sea mayor o pueda que no lo sea. ¿Sí ves, Erika? Pilas con la pregunta. ¿Cuál es el Ajá. resultado de una comparación? Si yo te digo 5 es mayor que 3, ¿tú qué me dices? Verdadero. Sí. Cierto. Si yo te digo Ajá. 5 es mayor que 14, ¿tú qué me dices? Es falso. Es falso. Entonces, ahí yo estoy haciendo una condición, ¿cierto? Entonces ahí lo que estaba haciendo Andrés era diciendo, mire, yo voy a comparar dos números y dependiendo del valor de la comparación, del resultado de la comparación, yo voy a hacer una cosa o la otra. Es como cuando yo voy al médico y el médico me dice, señor, ¿usted tiene fiebre? Entonces yo digo, sí, señor. Listo, entonces usted tiene fiebre. Como esa condición se cumplió, estoy en el caso verdadero. Si tiene fiebre, entonces pregunta si perdí el olfato. Otra pregunta, ¿cierto? Pero puede que no tenga fiebre. Y como no tengo fiebre, entonces hago otra cosa. El médico hace otra cosa distinta, hace una pregunta distinta. Entonces creo que eso es lo que sigue, lo que va a hacer David ahorita, ¿cierto? Entonces pueden haber dos casos. eh, Bueno, siga, porque ahí le estoy chiviando el algoritmo y no es la gracia. Entonces, el mayor, sí. entonces, si mayor es menor a B, se Sí. desasigna el valor de B a mayor. De lo contrario, no haga nada por el momento. Ok, listo. Después de eso, pueden pasar dos cosas. Que A, que mayor contenga el valor de A, eso solamente pasa si A es mayor que B. O que B, Sí, o que mayor contenga el valor de B, y eso solamente pasa si B es mayor que A. B es mayor que A. Entonces, Ujú. hasta ahí mayor va a tener el mayor entre los dos primeros números. ¿Cierto? Sí. Ok, muy bien. Siga. Entonces, lo que sigue ahora es comparar mayor y C. Listo, muy bien. Y si mayor es menor que C, asigne el valor de C a mayor. Y ya, ahí concluye. No, pues no concluye. Retorne Retorne. mayor. Listo. Entonces le voy a pedir un favor a David. ¿Puede copiar ese algoritmo y lo puede pegar en el chat? O sea, copia ese texto y lo pega en el chat, por favor. Listo, entonces, ¿ya lo pegó? Ah, no, él lo está pegando. Listo, vamos a hacer algo gracias. Mario. Mario Alejandro, ¿está por ahí? Listo, Mario. Entonces, venga, me ayuda. Vamos a usar ese algoritmo para resolver el siguiente problema. Y ayúdeme usted. Vamos a determinar el número mayor entre estos tres números. Listo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para poder solucionar este problema?
¿Cuál es el problema? Determinar el mayor entre estos tres números. Problema. Ah, espere que no estoy compartiendo pantalla, perdón. Voy a compartir pantalla. Ujú. Listo. Gracias, David. Entonces, Acá la quito. ¿De tener presentación? Sí. sí. Listo. Mario, entonces Listo, usted me va a listo. ayudar. Señor. Lo que tenemos que hacer es resolver este problema. Encontrar el mayor entre estos tres números. Estos tres números. Y para resolver este problema, David construyó este algoritmo. ¿Qué es un algoritmo? Una serie de pasos que yo debo seguir para solucionar ese problema. Listo, entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo ejecuto yo este algoritmo en estos datos? ¿Qué hago? Asignarle a los números que van de entrada A, B o C. Listo, entonces yo hago entrada. Entonces dice acá entradas A, B y C. Entonces lo primero que me dice Mario es, bueno, para que esto tenga sentido, usted tiene que ya no hablar de variables algebraicas, sino tiene que hablar de que A vale cuánto, por ejemplo 34, B vale cuánto, 2 y C vale cuánto, menos 6. ¿Listo? Nótese que la entrada, el algoritmo que nos dio David es un algoritmo que funciona para cualquier tres variables algebraicas. Pero cuando yo tengo que resolver una instancia particular del problema, lo tengo que hacer para tres números particulares. Bueno, eso está bien. Listo, siguiente. Primer paso. Asigna Léalo. A mayor igual a A, que sería 34. No, ahí dice, aparte un espacio de memoria llamado mayor. Entonces, aparte, él dijo, hecho un papel. Entonces voy a dejar por acá un pedazo de la pantalla para poder meter, para poder escribir este espacio, estas rayas que voy a poner acá, son para poder escribir a mayor. Estas rayas van a ser mayor. Entonces, listo, ya lo aparté. Eso solamente lo voy a usar para poder escribir mayor. ¿Listo? Eso es importante. Eso es importante porque él dijo que lo teníamos que hacer. Tenemos que sacar un pedacito de papel para poder escribir el valor de mayor. Listo. Siguiente. ¿Profe está compartiendo pantalla? Sí. ¿Ustedes ven? No. Sí, señor. ¿No ves? Sí, señor. Busca la ventanita. Fija la pantalla de presentación. Es que en algún momento dejó de compartir y Entonces, voy a volver a buscar el perfil. Ah, listo, voy a volver a compartir. ¿Listo? Listo. ¿Ahí ven? Gracias. Listo. Súper. Entonces, espere. Entonces Mario nos estaba diciendo, primer paso, ya asigné este espacio de la pantalla y aquí en estas rayas voy a meter a lo que me diga el algoritmo. Siguiente, ¿qué hago? ¿Qué hago? A tiene que ser igual a mayor. Listo. A tiene que ser igual a mayor. Asigna el valor de A mayor. No. Pilas que usted está... Creo que la instrucción es diferente, ¿no? Porque si A tiene que ser igual a mayor y mayor no tiene nada en este momento, ¿cómo puedo hacer eso? Al revés, sí. Al revés. ¿Listo? Entonces, mayor va a tener el valor de A. Dentro de mayor voy a meter ¿a quién? Lo que tenga A, ¿cierto? ¿Qué valor tiene A? 34. ¿Listo? Listo. Gracias, Mario. Espere, porque necesitamos ver cómo estamos. Nadia, ¿estás por ahí? Nadia. Sí, profe, aquí está. Listo, entonces volvamos aquí al algoritmo. Ya Mario nos hizo el favor de correr el primer paso del algoritmo. Entonces él dijo aparte y de hecho corrió el segundo. Dijo asigne a este espacio de mayor, escriba en este espacio de mayor el valor que tenga A. Ok, siguiente paso, ¿qué tengo que hacer? Dice, compare mayor y B. Listo, entonces ¿qué tengo que hacer? ¿Eso qué significa? ¿Compare qué con qué? Comparo 34 con 2. Listo, entonces aquí pregunta, sí, léelo tú. Si mayor es menor a B. Bueno, para ahí, eso es una condición. Habíamos dicho que las condiciones pueden tener dos valores, o ser positivos o ser verdaderas o ser falsas. En este caso, para estos valores particulares, ¿cómo es esa condición? ¿Verdadera o falsa? Lo que está diciendo es... Es falsa. Si mayor es menor a B, hace algo.
Pero yo ya sé que mayor vale 34. 34 será menor que 2. ¿Esto es falso o es? Esto es falso. Listo. Entonces, como esta condición no se cumple, él no va a hacer esto que dice acá. ¿Qué es lo que dice acá? Asigne el valor de B a mayor, ¿cierto? Como la condición no se cumplió, entonces el médico no le va a preguntar a la persona si perdió el olfato. Entonces, él no va a hacer esto de acá. ¿Es claro eso? Ah, profe, yo había entendido, o sea, lo entendí como si cumple que mayor es menor a B, entonces a B le asigno el valor de A, el de mayor. Sí, pero en este caso, ¿lo cumple o no lo cumple? No lo cumple, entonces, Si no lo cumple, no lo hago. exacto, sí. Solo si lo cumple, yo hago esto que tengo acá, asignar el valor de B a mayor. Si no lo cumple, no lo hago. ¿Listo, Nader? Sí, Listo, entonces, miren lo interesante de esto. En esta línea de acá del algoritmo, en esta instrucción de acá del algoritmo que estableció Andrés, mayor va a tener el mayor valor entre 34 y 2. O sea, hasta ahí ese algoritmo me está comparando, me está dando el mayor número entre A y B. ¿Cierto? Listo, sigue nadie. Siguiente, ¿qué toca hacer? ¿Comparar qué con qué? ¿Qué sigue? Dice, compare mayor y C. Listo, entonces, ¿qué tengo que O hacer? sea, 34 y 5, comparar 34 y 5. Si 34 es mayor o menor. Menor, ¿cierto? Es menor, dice acá, que menos 6. Sí, sí. Si mayor es menor que C, o sea, si 34 es menor que C, asigna el valor de C a mayor. Si 34 Pero es menor como que es ¿qué? falso, Que menos 6. ¿Eso es falso o es verdadero? menos 6, ok. ¿34 es menor que menos 6? No, falso. Es falso. Falso. Entonces, como es falso, ¿qué hago? Retorno mayor. Como si Listo. retorno Mayor. Entonces, ¿funcionó o no funcionó? Retorno mayor es, digo, el mayor entre los tres números es 32. ¿Funciona? sí, funcionó. 34, Sí, perdón, 34. Entonces, ¿cuál es el truco real? El truco real de esto, de lo que hizo Andrés fue decir, bueno, ¿cuál es el mayor de tres números? El mayor de tres números debe ser, si es el mayor, el número debe ser mayor que el primero. Bueno, si el mayor es el primero, este primero debe ser mayor que los otros dos. Si el mayor es el segundo, este segundo debe ser mayor que el primero y que el tercero. Y si no se tiene ninguna de esas dos condiciones, entonces es porque el mayor es el último. ¿Ok? Esa es la lógica que hay detrás de él. Listo, y de ese algoritmo. Por lo menos funcionó para ese. Que garantice que funcione para uno ya no necesariamente garantiza que funcione para todas las instancias, ¿cierto? Pero uno de entrada ve que la lógica sí parece ser la correcta. ¿Ok? Entonces, ese es un algoritmo. Claro, es un algoritmo súper útil, ¿no? A ver, ¿qué pregunta acá? Listo. Yo tengo una pregunta, profe. Pregúntame. Profe, en ese algoritmo, después de haber una acción, siempre viene una condición. ¿En todos los algoritmos es así? Después de haber una acción, no. No todos Sí, los, bueno, digamos, como las tres comparar cosas que uno combina en un algoritmo son la secuencia, que es básicamente haga una cosa después de la otra, la repetición y la decisión. Esos son como bloques y uno los puede combinar como quiera, pues como necesite para poder solucionar su problema. Es básicamente una coincidencia. Lo que sí es cierto es que si yo hago una pregunta, en la mayoría de los casos, si la respuesta a esa pregunta es verdadera, entonces yo hago alguna lógica. De hecho, también me puedo decir, bueno, haga esta lógica o haga esta serie de tareas si no es verdadera. ¿Listo, Erika? Listo, profe, gracias. Listo, pero pensémoslo como bloques. ¿Listo? Entonces, no, qué nota. Ya tenemos nuestro primer algoritmo. ¿Sí ven? Uno puede construir recetas sin necesidad de saber programar. De hecho, les voy a contar lo más importante de estas 2 horas. Es más importante saber construir las recetas que tener claro el lenguaje o que saber el lenguaje de programación para poder escribir esas recetas. Esto de acá nos vamos a dar cuenta que son 3 o 4 líneas en un lenguaje de programación. Pero poder llegar a esa receta, poder encontrar el truco de la receta, ese es el misterio de la programación.
¿A alguien se le hubiera podido ocurrir otro algoritmo diferente? Pensemos, ¿podría existir otro algoritmo diferente para resolver ese problema? ¿O ese es el único que se nos ocurre? Sí, yo creo que sí pueden existir más. Dígame uno. Depende de la herramienta, ¿no? Yo tengo aquí una, profe. Dígamelo. Esta vez sí cuéntemelo. Ahorita hablamos de lo de la herramienta, Carlos. Yo lo que hice fue coja la tupla y coja los dos primeros términos. Sí. Compárelos. Sí. Si el primero es mayor que el segundo, entonces toma el primero y compárelo con el tercero. Ok, listo. Es parecido, pero es diferente, porque ya no vamos al menor, sino estamos recurriendo a la comparación del mayor. Sí, exactamente. Listo, entonces cuando Camilo dice depende de las herramientas, claro. Por ejemplo, imaginémonos que nosotros ya tuviéramos dentro de lo que hacemos un procedimiento que ya resuelve una tarea y sabemos que siempre la resuelve muy bien. Por ejemplo, supongamos que ya tenemos un procedimiento que ordena esos tres números. Ese es otro problema. El solo problema de ordenar tres números es un problema en sí mismo. Pero supongamos que ya lo tenemos. Si tenemos esa herramienta, simplemente la podríamos utilizar y decir, ordene los tres números, por ejemplo, de manera descendente y coja el primero resultado de ese ordenamiento. Esa es otra forma de resolverlo y es porque tengo unas herramientas adicionales. ¿Listo? Entonces, esas herramientas son fundamentales porque cuando nosotros resolvamos problemas en programación, en particular en ciencia de datos, mucho de lo que vamos a hacer es utilizar herramientas de otras personas que ya resolvieron un montón de problemas. ¿Listo? Ok, listo, chévere. Ya tenemos nuestro primer algoritmo. Esto está bien interesante. De esto vamos a hacer muchos, pero pues por ahora estamos haciendo algoritmos. Listo. Escriba un algoritmo que me permita encontrar el factorial de un número que entrado por un usuario. ¿Qué es el factorial para los que no lo sabemos? El factorial de un número es una cuenta que uno hace con una entrada particular que es un número entero. Y el factorial de un número es este símbolo de acá y se define como, este es un número natural, ¿no? Por ejemplo, el 5, se define, ese número de ahí se define como 1 por 2 por 3 por 4 por 5. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, de nuevo, si yo no lo puedo hacer en la cabeza, mucho menos voy a poder escribirlo dentro de un computador o voy a poder construir un algoritmo. Por ejemplo, yo sé que para esto, para muchos de ustedes esto es, pero no importa. Lina, ¿cuál es el factorial de 32? Lina está por ahí, sí. No, mentiras, es por molestar. El factorial de 32 es un número muy grande, ¿cierto? Entonces no creo que Lina lo pueda hacer, pero sí podría decirnos cuál es el factorial de 4. ¿Cuál es el factorial de 4, Lina? Lina está... 24, que pena tenía el micrófono. Listo. Entonces, ¿cómo calculaste ese factorial? Vamos a hacer el algoritmo de factorial. Ayúdame a escribirlo en un momentico. Entonces, un problema, calcular el factorial de un número. De un número n. Listo, entonces, ejemplo. Si n es igual a 4, el factorial de n sería ¿qué? ¿Me dice, Lina? 1 por 2 por 3 por 4. Por 4. ¿Listo? Perfecto. Ok, chévere. Entonces yo necesito hacer algo que me permita, dado un 4, transformar ese 4 en algo que sea un 12. ¿Listo? ¿Todo el mundo entendió qué es el factorial? Es esta cuenta de acá. Ok, listo, Lina. Entonces, todos los algoritmos tienen una entrada y pongamos que todos los algoritmos tienen una salida. ¿Cuál es la entrada de ese algoritmo? No es 12, sino 24. Pero... Ah, bueno, 4 por 3, 12, por 2, 24. Listo, gracias. ¿Cuál es la entrada de este algoritmo? N, ¿cierto? Entonces, nótese que Lina no me está diciendo, yo no quiero el factorial de 3, no quiero el factorial de 5, yo quiero el factorial de cualquier n. Así como antes era cualquier tripleta de números, aquí estamos hablando de cualquier n. Entonces, Lina me dijo n. Listo. ¿Qué tengo que hacer yo para calcular el factorial de n, Lina? Ahí toca, son dos casos. Si n es igual a 0, entonces tienes que definirlo como 1. Listo. Si n es igual a 0, entonces, voy a poner acá, voy a decir que estos dos puntos son entonces, porque quiero.
Y no me da miedo decir eso. Entonces, esto de acá lo voy a definir como entonces. Entonces, cada que dan los puntos, le dan eso como entonces. Si n es igual a 0, entonces factorial El factorial es igual a 1. es igual a 1. ¿Listo? Y me imagino que la salida es factorial. Nótese que Lina no reservó espacio en memoria para factorial. O sea, ella no dijo, yo necesito un espacio para almacenar factorial. Lina simplemente dijo, yo voy a decir que factorial, o la variable, o el valor de factorial es 1. Esto se puede hacer, dependiendo del lenguaje que uno esté trabajando. Lina está más acostumbrada a trabajar en lenguajes donde no se reserva memoria. Andrés de pronto sí está acostumbrado a trabajar en mensajes donde se reserva memoria. Reservar memoria es sacar ese espacio para poder escribir. Listo, Lina. Listo, entonces este algoritmo funciona solo si n es igual a 0, ¿cierto? Si n es igual a 0, yo digo, n es igual a 0, el valor de factorial es 1. De hecho, eso está aquí en la definición. El factorial de 0 es 1. ¿Listo? Sigue, Lina, ¿me ayudas, por favor? El otro caso es que... Bueno, tú me dices que hay dos casos. Si n es igual a 0, bien. Y si no es 0... Se le asignaría factorial el valor de n. Si no es 0, entonces haga otra cosa. En muchos casos yo voy a querer hacer algo cuando la condición se cumpla y hacer otra cosa cuando no se cumpla. Entonces, como eso se usa en muchos casos, entonces muchas veces lo que yo voy a decir es simplemente si no. No tengo que escribir si no es 0. Yo ya sé, o es 0 o no es 0. Entonces, si no es 0, simplemente lo escribo de esta manera que es más compacta. ¿Listo? Si no es 0, entonces, ¿qué hago? ¿Se puede utilizar un mientras? No sé. Es un algoritmo. Tú me dices qué tengo que hacer y vemos después si esto funciona o no funciona. O si quieres ponerle ¿cómo se dice? Un for, ¿cómo se dice en español? Bueno, pero el dilema de Lina es el siguiente. A ver, atentos si lo ven el dilema de Lina. ¿Qué pasa si yo le meto como entrada igual a 3? Entonces, la cuenta que ella tiene que hacer es 1 por 2 por 3. Pero ¿qué pasa si es un 5? La cuenta que tiene que hacer ya no es esta, sino es 1 por 3 por 4 por 5. Pero ¿qué pasa si es un 7? Pues la cuenta es distinta. ¿Sí lo ven? Entonces, yo tengo que escribir algo que no dependa del valor de n. Bueno, obviamente tiene que depender del valor de n, pero que de alguna manera, una lógica que de alguna manera me permita calcular todo esto de una manera diferente. Entonces te va a ayudar, Lina. A ver. Entonces, por ejemplo, ¿qué es el factorial de n? Factorial de n es n por quién. Por n menos 1, por n menos 2, por n menos 3. Bueno, esa es una forma de definirlo, pero yo lo puedo definir de manera recursiva, ¿cierto? Como está acá, con esta relación de recurrencia. El factorial de n lo puedo escribir como factorial de n menos 1 del número anterior por n. Es fácil ver que eso se tiene, ¿no? ¿Por qué? Porque es que es n factorial. Es simplemente una cuestión de pura álgebra, ¿no? ¿Qué es n factorial? Pues es n por n menos 1 por n menos 2 ¿cierto? Y sigo, ¡wow! Hasta 1. Pero yo sé que el factorial de n menos 1, de hecho ya lo escribí acá atrás, ¿no? Mírenlo acá. Es esto. ¿Cierto? Entonces, si es eso, yo simplemente reemplazo arriba y me queda n por factorial de n menos 1. Vamos a ver si eso nos sirve para algo. Entonces, ¿qué es el factorial de n? Factorial es n, escribámoslo así, factorial de n es n por factorial de quién, Lina? De n menos 1. De n menos 1, ¿cierto? Ahí me toca aclarar que el número tiene que ser positivo. Sí, pero asumamos que es positivo. Entrada n positivo. Listo, solucionado. Listo.
Pero bueno, entonces, pero les metí los dedos a la boca porque volví el problema de calcular el factorial de n, el problema de calcular el factorial de n-1, ¿cierto? Pero como ya tienes el paso inicial, no debería haber problema, ¿no? Teoría no debería haber problema. De hecho, lo que puedo hacer es algo parecido a lo que hice acá. ¿Qué es factorial de n-1? Factorial de n-1 es... ¿Qué cosa? Factorial de n-2. n-1 por factorial de n-2. ¿Cierto? Uy, lo tiré. Ok. Y de hecho yo puedo seguir haciendo esta cuenta. Y como cada vez estoy bajando el n en 1, en 1, en 1, en algún momento voy a hacer factorial de 1. Pero yo sé que factorial de 1 es ¿qué? Llegas a 0 y el factorial de 0 es... Bueno, a 0 o a 1, sí. Y el factorial de 0 es 1. Entonces, nótese que acá hay algo que es... digamos, si uno hace esta cuenta de acá y cree que estos puntos suspensivos son algo, la cuenta sale. Pero aquí hay algo que es... De hecho, ahí está todo el truco. Entonces, vale que era. Si yo tengo factorial, ¿qué sería factorial? Sería n por factorial. Déjenme hacer lo siguiente. Lo voy a hacer al revés para que sea mejor. Si agarro con factorial igual a 1, voy a hacerlo así. Si hago 1 por factorial, me haría en esto. Perdón, pero aquí aquí este igual, yo dije que no lo íbamos a usar, pero este igual es simplemente haga el valor de factorial igual a 1. Haga el valor de factorial igual a 1 por lo que tenga factorial acá. ¿Listo? Entonces, va a hacerlo así. Listo. Siguiente, lo estoy haciendo hacia el frente. Factorial 3 por factorial. Siguiente. 4 por factorial. Por ejemplo, en este caso, al final de esta línea de acá, ¿qué me queda, Lina? Factorial por n-1 factorial. Ok. Es como si leyera esto mismo al revés, ¿no? ¿Qué es factorial de 4? Es 4 por factorial de 3. ¿Pero qué es factorial de 3? Es 3 por factorial de 2. ¿Pero qué es factorial de 2? Es 2 por factorial de 1. Pero es que factorial de 1 es 1. Ah, pues lo puedo hacer de frente también. Factorial de 1 es 1. Con eso puedo calcular el factorial de 2. Con eso puedo calcular el factorial de 3. Con eso puedo calcular el factorial de 4. De hecho, si corro estas líneas, así como están, pues tengo la cuenta para hacer el factorial de 4. De hecho, si quiero el factorial de 5, simplemente copio esto, copy-paste, y pongo 5 acá. Y si quiero el factorial de 6, ¿qué hago? Copy-paste, y tengo el factorial de 6. Es el de 7. Ese es el de 7, sí. No, ese es el de 6. Sí, ese es el de 6. Entonces, nótese que lo que yo escribí acá es exactamente lo mismo que escribí acá. Entonces, pues voy a dejarlo de acá abajo porque de pronto es un poco más claro. Entonces, yo tengo que hacer esto. Yo tengo que repetir el mismo proceso, que es hacer factorial y factorial por factorial, hasta que yo multiplique n por factorial. ¿Ok? Entonces, ¿qué tengo yo acá al final de todo esto? Pues el valor de factorial. Ok, pero usted dice, pero pues usted me está metiendo los dedos a la boca porque igual si n es 3, pues me tocaría hacer copy-paste de 3 veces esto de acá, hacer estas 3 líneas. Y si es 6, pues me toca copiar estas 6 líneas. Entonces me da lo mismo. Pero aquí viene el truco. Bueno, ¿entendieron más o menos esto de acá? Si no lo entendieron, miren el videito y traten de darle... Pero es hacer unas cuenticas sencillitas. Lo que importa es ver que aquí al final nos va a quedar el factorial de n. Y es simplemente reemplazar. Factorial 6 por... Aquí sería n por... Bueno, 6 por 5... Reemplazo lo de atrás 4 por 3 por 2 por 1. Listo. Entonces aquí viene el truco. Yo siempre estoy repitiendo una cuenta acá. La cuenta es un número por el valor de factorial. Y se lo estoy asignando al valor de factorial. Entonces yo puedo hacer algo como lo que decía Lina, que es repetir esta cuenta. Atentos. Por ejemplo, yo puedo hacer i igual a 1. Y atentos con lo que va a hacer repetir. Repetir simplemente va a ser
que todo lo que esté dentro del repetir, pues se repita. Estos de acá los voy a llamar indentaciones y lo que me va a indicar es que todo esto de acá va a ser parte de la misma lógica. Atentos acá. Entonces, repetir, ¿qué voy a hacer? Siempre voy a hacer factorial igual a i por factorial. ¿Listo? Y ahora voy a hacer que i va a incrementar i en 1. Y voy a repetir esto n veces. Entonces, atentos con lo que voy a hacer acá. Natalia, ¿estás por ahí? Sí. Listo, entonces vamos a ver si entendimos este algoritmo que está un poco raro, pero pues para algo puede servir. A ver, yo te voy a ayudar, pero tú me tienes que ayudar a mí. N igual a 4, ¿qué hace el algoritmo? Entonces, ahí vamos a hacer el for, ¿verdad? Sí, bueno, el algoritmo es una secuencia de pasos. Entonces, primero, N, ¿qué valor toma? 4. Muy bien, listo. Pregunto, ¿4 es igual a 0? No, normalmente no. Normalmente no, entonces hago esto de acá, ¿el valor de factorial es 1? No lo hago, ¿cierto? No. Como no es, entonces me voy por acá y digo, pues no es. Si no es, entonces hago esto de acá. Entonces, construyo una variable que inicialmente tiene el valor de 1, que es sí, ¿cierto? ¿Cuánto vale i en esta línea de acá que estoy mirando? ¿Cuánto vale? Ahí seguiría siendo 1 Ok. hasta que i sea igual a 4. Listo. I igual a 1, ¿listo? Entonces, por ahora acá, ¿listo? Esto toca hacerlo despacito porque así funcionan los computadores, listo. ¿Aquí qué dice? ¿Qué dice ahí, Natalie? Repetir 4 veces n. Listo. Repita 4 veces estas dos cuentas. Eso es todo lo que dice ahí. Ay, aquí me comí un factorial, ¿no? Ay, perdón. Factorial, lo borré ahorita. Igual a 1. Inicialmente factorial tiene el valor de 1. Vamos a poner aquí qué valores va tomando cada variable. Cada una de esas letras. Listo. Entonces, ahora sí me dices, repetir 4 veces la siguiente cuenta. ¿Qué cuenta es, Natalie? En este caso sería 1 por 1. Hago factorial, es decir, meto en factorial el resultado de esta operación, 1 por 1. Entonces, factorial, ¿con qué valor queda? Con 1. Siguiente línea, ¿qué es lo que tengo que hacer? I igual a 2. Incrementar el valor de i en 1, es decir, que i queda como 2. Listo, Natalie. ¿Y ya hice ese proceso cuántas veces? 1. Una vez, ¿cierto? Juan Esteban Calderón. Aquí, profe. Listo. Ya lo hizo, Natalie ya lo hizo una vez. Todavía nos resta hacerlo 3 veces, ¿cierto? Ayúdeme con la siguiente vez. ¿Qué tengo que hacer yo la siguiente vez? Pues tomaría factorial, que es 1, y lo multiplico por 2, entonces me quedaría como 2. 1 por 2, ¿y dónde lo meto? En factorial, ¿cierto? En factorial. ¿Y qué hago ahora? Entonces a i, que es 2, entonces le sumo 1, que sería entonces 3. Que sería 3, listo. Ya van 2 veces que hice ese proceso. Siguiente vez. ¿Qué valor tiene factorial? Pues, tendría 6, pues tiene 2 y tomaría 6 al multiplicar por 3. Tiene 2 y toma 6, muy bien. ¿Y qué pasa con i? Y le sumo 1, entonces me daría 4. 4, muy bien. Muy bien. ¿Cuántas veces hemos repetido eso? Esta es la tercera, ¿no? Esta es la tercera, nos queda una, ¿cierto? Creo. Sí. Listo, entonces nos queda una. La última vez que hace él. Pues tomaría 6 y lo multiplica por 4, entonces 24. 24. Y se lo hago en factorial. Y no nos olvidamos, ahí quedan 5. Entonces acá retornaría ¿qué? Factorial. ¿Ok? ¿Sí? Fácil, ¿no? Esto no tiene misterio. Claro, tampoco es que sea obvio, pero eso es práctica como todo en la vida. Listo, gracias, Juan. Entonces ya construimos un algoritmo para... Gracias, Lina.
gracias a todos los que me ayudaron con la construcción de este algoritmo. De hecho, así más o menos se ve un programa en Python. O sea, no es que sea nada del otro mundo. Y este es un programa que es diferente, ¿no? Mira, pero se pregunta, aquí se hace una condición, si la condición se cumple hace esto, si no se cumple hace esto, y aquí repite cosas. De esto como está, ya usa todo lo que nosotros necesitamos. Secuencia, lo que nosotros necesitamos para resolver cualquier problema. Secuencia, repetición y decisión. El teorema de la programación estructurada dice que con eso es suficiente para resolver cualquier problema. Va, chévere. Listo, un ejemplo para eso. Después les voy a dejar un montón de ejemplos para que ustedes hagan algoritmos, pero toca seguir. Listo, entonces, estos son dos algoritmos. Si ustedes cogen esto y lo ejecutan en su cuaderno, es decir, por ejemplo, prueban n igual a 5, se van a dar cuenta que esto pues va a ser la tarea que usted quiere que haga. Realmente lo que hace un computador es coger una entrada que es muy estructurada, que está en un lenguaje que él entiende, y volverlo un conjunto de instrucciones que son muy sencillas. Para un computador es muy fácil decidir, es muy fácil repetir y es muy fácil hacer una cosa después de la otra. Ahí es donde está el truco por el cual los computadores pueden interpretar estos algoritmos. Y pues como corren en una electrónica que es rápida, pues hacen sus cuentas rápido. Eso es todo el asunto detrás del uso de los computadores para poder correr algoritmos. Pues los algoritmos en general tienen su misterio, ¿no? Porque son recetas. Y habíamos discutido ahorita que las recetas pueden diferir dependiendo de quién las escriba, ¿no? De hecho, escribir algoritmos es como probar teoremas. Hay pruebas bonitas, hay pruebas feas, hay algoritmos bonitos, hay algoritmos feos. Hay algoritmos que se demoran más tiempo que otros, hay algoritmos que consumen más recursos que otros, etc. Pero veamos que todavía no pensemos en eso. En particular hay unas formas de resolver problemas en computación que siempre van a funcionar. Siempre van a funcionar. Atentos acá, esto siempre va a funcionar. Entonces, este se llama el problema del agente viajero, el Traveling Salesman Problem, el TSP. ¿Listo? Entonces, el problema es el siguiente. Hay un agente viajero y tiene que pasar por un conjunto de ciudades. ¿Listo? Y regresar a su ciudad. Vive acá en A y tiene que pasar por estas ciudades, por B, por E, por D y por C. ¿Listo? Porque como es un agente, pues él tiene que pasar por todas las ciudades haciendo sus tareas de agente, vendiendo el producto que tenga que vender o cobrando las deudas, las cuentas que tiene que cobrar. Pero resulta que hay un costo asociado a los tiquetes para viajar entre diferentes ciudades. Entonces, aquí está Bogotá, aquí está Cali, Medellín, Ibagué y Pereira. Entonces, hay un costo entre viajar entre Bogotá y Pereira de $133. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el problema del agente viajero? El agente viajero tiene que determinar cuál es la secuencia de ciudades que tiene que visitar de tal manera que el costo total del viaje sea el menor. ¿Listo? ¿Entendido eso? A ver, si lo entendimos, lo explicamos, porque si no lo explicamos, no entendimos. Felipe. Felipe, ¿está por ahí? Felipe la 1, Felipe las 2. Listo. Pues no sé si hay otro Felipe. Felipe segundo, sí. Pues que... Listo. Listo, Felipe Abril. Digamos, pues la idea es optimizar el valor de los 5 viajes que tendría que realizar la persona a esas 5 ciudades, ¿no? A esas 5 ciudades, ¿cierto? Entonces, con el que está ahí. Por ejemplo, él podría irse de A a E, devolverse a A, después a B, devolverse a A, después a D, devolverse a A, después a C, ¿cierto? Pero pues obviamente le sale caro. O podría irse de A a B, a C, a D, a E y regresar a A. No sabemos si esa es la mejor solución. ¿Listo? Entonces, el TSP, el Travel Salesman Problem, es un problema para el cual no conocemos un algoritmo bueno. Entonces, ¿cuál es el mejor algoritmo que conocemos? El mejor algoritmo que conocemos se llama el algoritmo de fuerza bruta. Entonces, ¿qué hago en el algoritmo de fuerza bruta? Yo listo todas las posibles rutas de 5 elementos que tenga acá. Por ejemplo, A, B, C, D, E, A. Esa es una. Ok. A, B, C, E, D, A. Nótese que son diferentes. Y calculo
el costo asociado a los tiquetes resultado de recorrer todos estos trayectos. ¿Listo? Hago todas esas cuentas de cuánto me cuestan los tiquetes y escojo la ruta con el menor costo. ¿Listo? Entonces, básicamente eso lo llamamos fuerza bruta porque lo que vamos a hacer es generar todas las posibles soluciones y escoger de esas soluciones la de menor costo. ¿Listo? A ver, ¿quién está por acá? David Arturo Parra. ¿Está por ahí, David? Sí, señor. Listo. Sí, señor. Cada una de estas cosas es una solución al problema, ¿cierto? Entonces, esta solución es diferente a la 10. ¿Cuál es el tamaño del espacio de las soluciones de ese problema? Es decir, si yo tengo en general n ciudades, ¿cuántas posibles soluciones tengo tengo que explorar para resolver ese problema con el approach que acabamos de describir? Para n ciudades, Sí. n-1 factorial. ¿De dónde sale esa cuenta? Pues porque necesitamos, pues, o sea, la primera está fija, siempre va a ser la misma. Sí, muy bien. Entonces, necesitamos hacer el recorrido para el resto de las ciudades, o sea, cuántas combinaciones posibles hay entre las demás ciudades. Porque, bueno, la primera ciudad y la última, pues van a ser la misma. Ya, entonces, sí. Ese espacio entre las dos A's están todas las combinaciones posibles de la cantidad de n ciudades. Claro, o sea, a ver si le traduzco. O sea, la primera está fija, entonces yo tengo que escoger la segunda. ¿Cuántas posibilidades tengo para la segunda? Si hay n ciudades, pues n-1, ¿cierto? Bueno, listo. Una vez yo fijo alguna de esas n, por ejemplo, fijo e, ya saqué 2 del juego, ¿cierto? Pero ¿cuántas posibilidades hay para cada una de esas? n-2, ¿cierto? Sí. Entonces acá, 1, 2, 3 ciudades. ¿Listo? Entonces, a ver. Esta siempre está fija. O sea, esta A, B y C. A debe estar al principio del viaje y debe estar al final del viaje. Ok. Listo, entonces el juego es, ¿cómo podemos recorrer esto acá? Hacer la ruta A, B, C, A. Puede ser diferente, en este caso es igual, pero puede ser diferente hacer la ruta A, C, B. Entonces yo tengo A, C, B, A y A, B, C, A. Bueno, en este caso puede que me den, por el ejemplo que tenemos acá, puede que me dé lo mismo, pero supongamos que no me da lo mismo, que me da lo mismo, pero igual tengo que listarlas. Entonces, para que se lleven la idea de dónde sale este factorial de acá, era lo que nos decía David. David nos dice, mire, es que usted una vez uno fija estas ciudades de acá, uno se queda con unas ciudades que son estas dos para jugar. Entonces, si yo escojo una de estas, me quedan n-1 ciudades para jugar. Pero al escoger otra de estas, hagámoslo con 4 mejor. Entonces, escojo esta de acá para arrancar. Esta la quito. Una vez escojo, ¿cuántas me quedan para poder construir estas secuencias de caminos? n-1. ¿Listo? Pero una vez escojo, por ejemplo, esta de acá, ahora me quedan ¿cuántas ciudades para poder jugar? ¿Nadia? ¿Cuántas me quedan? 2. n-2, ¿cierto? 2. Sí. O sea, n-2. n-2, muy bien. Pero una vez escojo una de estas, ¿cuántas me quedan? n-1. Entonces, claro, como yo ya escogí, como tenía n-1 ciudades, las siguientes posibilidades para alguna de esas n-1 están dadas por estas de acá. Entonces, por eso multiplico. Entonces me queda n-1 por n-2 por n-3 hasta 1. Y aquí es que me sale la cuenta del factorial. No estoy haciendo la prueba, pero ahí es para que se lleven la idea del factorial. Resulta que el factorial, gracias David, resulta que eso tiene un problema y el problema es el siguiente. Y está acá. En una ciudad en un país como Colombia, digamos, podemos tener unas 25 ciudades grandes, ¿cierto? Donde la gente viajero podría viajar. Esta tabla muestra cuál es el valor del factorial de 25. Es decir, esto es más o menos el orden
o de 26 ciudades. Ese sería el orden del número de combinaciones que yo tengo que explorar. Tengo que hacer ese número de sumas de pasajes y escoger entre esos el menor. De hecho, si considero 51 ciudades, ese sería el número de combinaciones que tengo que explorar para poder resolver ese problema. ¿Listo? ¿Ese número es grande o es pequeño? Dame un segundo mientras tanto traigo el cargador porque ¿ese número es grande o es pequeño? Díganme ustedes que saben de números. Grandísimo. De hecho, ese número que acabamos de mostrar ahí, eso es más grande que el número de átomos que existen en el universo. O sea, ni siquiera la existencia el tiempo que lleva el universo y el tiempo que se espera que vaya a durar nos alcanzaría para poder revisar ese número de combinaciones. Y esa es una forma de solucionar los problemas en computación. Yo puedo siempre solucionar cualquier problema en computación encontrando todas las posibles combinaciones de posibilidades de solución. Pero cuando el problema se hace un poquito grande, la cantidad de soluciones, el espacio donde viven las soluciones, la cantidad de sumas que tengo que hacer en este caso, por ejemplo, es tan grande que eso lo hace inviable desde el punto de vista de tiempo. No es que teóricamente no se pueda hacer, es que... Con un árbol, ¿cierto, profe? Con un árbol creo que es que se resuelven los problemas. No, este problema es un problema de la categoría NP. Para este problema no existe una solución exacta en el caso general que no sea esta de acá. No es que no exista, no sabemos si existe un algoritmo que corre en un tiempo razonable que solucione este problema. Ese se llama el problema P versus NP. Entonces, claro, uno puede construir un árbol, pero el problema es que el árbol tiene un montón de ramitas. Tantas como el orden de esta cosa de acá. ¿Listo? Entonces, eso es para decir que, claro, hay unos problemas que son más difíciles que otros. Entonces, estos problemas de acá, por ejemplo, este problema de acá y este problema de acá, corren en un tiempo que nosotros llamamos lineal. Eso es simplemente una cuestión con la que tenemos que familiarizarnos y está relacionada con una medida de qué tanto se demora un algoritmo en correr. Entonces, resulta que nosotros podemos hacer una caracterización del algoritmo en términos de cuántos pasos se demora para calcular su solución. Entonces, por ejemplo, en este algoritmo de acá, si n es igual a 5, ¿cuántas instrucciones tiene que ejecutar este algoritmo? A ver, ¿quién nos ayuda? Evelyn. Profe, qué pena, me está fallando un poco el audio. ¿Podría repetir la pregunta? La pregunta es, si n es igual a 5, ¿cuántas instrucciones ejecutamos en el algoritmo que construimos con Lina? 6. Si empezamos desde n igual a 1. Sí. Desde i igual a 1, perdón. Desde i igual a 1, entonces hacemos 1, 2, pero esto lo tengo que repetir 4 veces, ¿cierto? De hecho, lo tengo que repetir n veces. Entonces, ¿aquí cuántas instrucciones tengo dentro de esta repetición? 2. Entonces sería 2 por 5, 10 y 2, 12. ¿Cierto? Sí. Si n es igual a 20, ¿cuántas instrucciones voy a ejecutar? Ese repetir serían 20 veces. ¿20 veces? ¿Y con las otras dos, 22? 22. Pero este repetir tiene 2 instrucciones de hecho. Entonces, 20, el número de instrucciones que hago es 20 por 2, 40 más 2, 42, ¿cierto? 40. Listo, pero sí. si esto es 200, ¿cuántas hago? No, sería 200 por 2 más 2. Sí, 402, ¿cierto? Entonces, esas 2 instrucciones como que no van a pesar mucho. Lo que sí es cierto es que si esto es 1000, esto es como 2 por 1000. ¿Cierto? Más o menos 2 por 1000. Pero por aquí está. Listo, entonces ahí estaban soplando 2, pero el asunto es este. Yo puedo, sin saber en qué computador voy a correr esto, sin saber quién lo va a ejecutar, yo puedo tener una idea de cuántas operaciones va a realizar el algoritmo. Evelyn, ¿de qué depende el número de operaciones que realice el algoritmo?
En este caso. ¿Del N? Del N, ¿cierto? Entonces yo puedo hacer una función que me mida cuántas operaciones hay en términos del N, donde N es la entrada del algoritmo, ¿cierto? Entonces, esta es una función ¿de qué tipo, Evelyn? 2 por... ¿Lineal? Ok, lineal. Ok. Ok, muy bien, lineal. Esto crece linealmente, ¿cierto? Entonces, esta función de acá se llama el orden del algoritmo y me dice cuántos pasos yo esperaría que mi algoritmo realizara si la entrada fuera de tamaño n. Entonces, estos algoritmos crecen linealmente. Su tiempo es lineal, ¿ok? Y lineal es bueno. Lineal es bueno. De hecho, polinomial es bueno. Polinomial es bueno. Cualquier cosa que... Esta función es una nueva función que nos acabamos de inventar con Evelyn para describir de una manera independiente de la máquina donde corre el tamaño de los cómputos o la cantidad de cómputos que yo tengo que hacer. Recuerden que tener en la cabeza cuántos cómputos tengo que hacer es importante porque si bien yo puedo resolver cualquier problema con fuerza bruta, en números grandes eso ya no me va a funcionar. ¿Listo? Entonces, ¿cómo crece este algoritmo? Evelyn, dime tú. ¿Cómo es la función orden del tamaño del algoritmo? ¿Qué es n acá? Pues n realmente sería, no sé, el número de vértices. El número de ciudades, muy bien. ¿Y cómo crece eso? Realmente no sé, o sea... Habíamos dicho que el número de posibilidades, o sea, realmente el truco está en, el algoritmo es, genere posibles caminos y busque el menor. Entonces, realmente el número de pasos que tiene que hacer depende de la generación del número de caminos, ¿cierto? Y David nos había dicho que el número de caminos era como n-1 factorial, ¿cierto? ¿Te das cuenta, no? Sí. Entonces, realmente, este n-1, si yo tengo que generarlo, yo tengo que hacer este número de pasos, ¿cierto? Entonces, sí. Esta función que nos describe el tiempo, ¿cómo crece? ¿Crece como linealmente? Para el caso del TSP. Sí, pues creería que sí, hablando también de que estamos construyendo un factorial. Ah, pilas. Ah, muy buena anotación. A ver. ¿Qué tenemos que hacer acá? En el problema del factorial, calculábamos el factorial con el algoritmo que nos dio Nadia. Muy bien. Pero acá realmente lo que tenemos que hacer es generar orden, n-1 opciones. Y cada una de esas tengo que hacer unas sumas. Y después tengo que mirar cuál es el menor de ellas. Entonces, el algoritmo consiste en literalmente escribir cada una de estas líneas. Si n es igual a 20, ¿cuántas de esas líneas tengo que... Bueno, si n es igual a 25, ¿cuántas de esas líneas tengo que escribir? Este número. Sí. O sea, mínimo, tengo que hacer este número de operaciones, este número de sumas. Por mal que me vaya, tengo que hacer ese número de sumas. Eso quiere decir que este algoritmo crece con esta función. Ajá. Sí, no sería lineal. No sería lineal. De hecho, esta cosa lo que hace es mientras que este otro lo que hacía era fa. Claro, lo que estoy diciendo acá es que cuando dibujo las dos en el mismo gráfico, yo ya puedo ver qué algoritmo, obviamente este algoritmo resuelven problemas distintos, pero yo sé que el algoritmo que resuelve el TSP, por lo menos este de acá, es un algoritmo mucho más malo que el algoritmo que resuelve el factorial. ¿Ok? Entonces, eso es importante porque nosotros vamos a encontrar con estas funciones usualmente. Y estas funciones lo que nos están diciendo es qué tan complicado le es a ese algoritmo resolver el problema que uno tiene. ¿Ok? Entonces, esas son cositas que uno tiene que llevar en la cabeza, ¿no? Esa es una herramienta que uno le sirve para cuando esté leyendo sobre algoritmos, orden de n. Eso debe ser una función que me dice qué tan bueno es el algoritmo. Entonces, no es lo mismo. A ver, ustedes que son los masters de esto, los compilers también me ayudan. Listo. Un algoritmo para ordenamiento. ¿Cuál de los tres escojo?
Aquí los pongo. Tengo, perdón, 3 algoritmos de ordenamiento, no uno. 3 algoritmos de ordenamiento que tienen esas funciones esos órdenes. ¿Cuál de los 3 escojo? Pues no soy computer science, pero el log n. ¿Qué? ¿Cuál? Log n. Log n, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es el valor más pequeño entre los 3. Es la función que está por debajo de las 3, ¿cierto? Entonces, si yo espero trabajar con n's grandes, pues lo que espero es que la función que me describe la complejidad, llamemos a eso complejidad, qué tan complejo es el proceso que realiza el algoritmo, tiene que estar por debajo de las otras 2. ¿Ok? Son cuentas, cosas que uno se puede inventar y de hecho hay un montón de teorías respecto a esto, pero esto es importante, porque estas ya son herramientas objetivas que nos ayudan a comparar entre algoritmos. ¿Ok? Listo, entonces, bueno, hay cosas que aprendemos. La aproximación de fuerza bruta se puede utilizar para resolver, por ejemplo, el problema del ajedrez. Entonces, en ajedrez se hacen los árboles que nos decía por allá un compañero. Entonces, mueven blancas, entonces mueven blancas. Para movimiento de blancas, mueven negras. ¿Cuántas posibilidades hay para movimiento de negras? Por lo menos unas 8 posibilidades. Entonces, yo puedo hacer algo como esto, donde cada cajita es un movimiento. Movimiento del peón 1, movimiento de no sé qué. Pero para cada movimiento de imagínense que puede hacer otros movimientos. ¿Lo ven o no lo ven? ¿Ok? ¿Qué es un juego? En este árbol. Este árbol tiene todas las posibilidades de juegos. ¿Quién me puede decir que es un juego de ajedrez en este árbol? Un camino. ¿Una ordenación particular de las fichas en el tablero? ¿Un juego? No. A ver, una ordenación, dice el compañero. ¿Ustedes qué dicen? Es un camino, ¿no? Es un camino. La ordenación es simplemente una foto. O sea, estas son las ordenaciones. Esta es una configuración del tablero. ¿Listo? Pero un juego es Kasparov mueve la ficha no sé qué. El americano le responde moviendo la ficha no sé qué. ¿Vieron Gambito de Dama? ¿Sí o no? Sí, no. No, pero bueno, ¿No han visto? No. Sí, es bueno. Gambito de Dama, hay que ver Gambito de Dama. Pongan el nombre, por favor, para verlo. En Netflix. Queen's Gambit. Listo, entonces, ¿qué es Gambito de Dama? Es la historia ficción de una mujer que es genio para esta cosa. Pero es chévere. Pero entonces volvamos al asunto. Los juegos en Gambito de Dama o los juegos es un camino acá, ¿cierto? Arranca en todo el tablero en 0, entonces él mueve 1 y por acá se va. Listo. Eso es un juego. Un juego es una secuencia de partidas, una secuencia de configuraciones del tablero. Este árbol es particularmente grande, ¿no? Ya se pueden empezar a imaginar. Si en cada una de estas hojitas tiene más hijos, esto puede ser supremamente grande. De hecho, cuando yo expongo todo el árbol y hago las cuentas, existen al menos 10 a la 120 juegos que podrían ser jugados. Porque ¿qué es un juego? Un juego es, yo arranco acá, entonces después se mueve esto, esta es una ramita del árbol y después se mueve por acá esta es otra ramita del árbol. Entonces, existen 10 a la 120 posibles juegos que se puedan jugar. ¿Ok? Entonces, dentro de esos 10 a la 120 juegos, pues están los juegos ganadores, si alguien me mueve una cosa acá, yo me puedo ir por algún lado para ganarle al otro. Pero resulta que este número es grande. De hecho, es más grande que los numeritos que estábamos viendo por acá. ¿Cierto? Miren, por acá es como un factorial de 70. Si los otros no nos alcanzaba el tiempo en el universo, mucho menos ¿cierto? Entonces, ¿cuántos átomos hay en el universo observable? 10 a la 80. Este es el número de granos de arena que podríamos utilizar para rellenar el universo y no alcanza a ese número tan grandote. Entonces, claro, si yo estuviera en otro universo donde pudiese explorar este espacio de acá, pues sería fácil. Sin embargo, yo no puedo buscar en todos los posibles juegos el juego ganador. O sea, hay una limitación básicamente porque el espacio donde están las posibles soluciones es demasiado grande y como es tan grande, pues no lo puedo explorar todo a la vez.
la misma limitación que tenemos acá. Y como no lo puedo explorar toda la vez, pues tiene sentido construir algo que me permita explorar de manera inteligente ese espacio. Entonces ahí es donde aparece todo lo que hizo Deep Blue para ganarle a Kasparov en los 80 y todo lo que hizo en chess, en Go, AlphaGo para ganarle a Lee Sedol. El juego de ellos era entre todas estas ramas de acá, escoger, bueno, ya que están acá, escoger cuál sería la rama ganadora. Y eso de hecho se puede resolver utilizando aprendizaje de máquina, donde yo trato de aprender de subconjuntos de estos 10 a la 120 ejemplos, generados ya sea por el computador o porque los saco de internet de la lista de juegos que haya. Pero bueno. Ok, listo. Entonces ya sabemos que es un algoritmo, ya hemos hecho algoritmos, todos somos másteres en eso. Pero ya por lo menos podemos sentarnos y escribir una receta. Pues puede costar un poco, pero lo podemos hacer. ¿Listo? Pero dijimos que cuando hacíamos algoritmos, una de las partes fundamentales del algoritmo era la representación de los datos, ¿ok? Entonces déjenme aquí, yo hago una cosita. ¿Tiene preguntas? No, profe, yo tengo como una observación. Es que para el ejercicio de la ruta, ajá, yo hace unos años le hice ese ejercicio a un ingenierillo. Ajá. Y yo había escuchado que uno de los métodos, que no es muy bueno, pero que es uno de los mejores métodos, que lo llaman como el algoritmo Max. Lo que hacen es... son pues cortes en el árbol. Usted va abriendo el árbol y va cortando seguramente. Exacto, o sea, que va cortando como los nodos que están, que están conectados en solo un camino y les cambia etiquetas y así va eligiendo el menor. Pero no sé, ese algoritmo... Con respecto al algoritmo de fuerza bruta... esos algoritmos no tienen garantía. O sea, no hay garantía de... O sea, todo eso que usted me está... Todos esos algoritmos son heurísticas. O sea, yo estoy hablando de la solución exacta. O sea, la solución exacta toca hacer las cuentas que yo le dije. No hay otra forma todavía. Y eso hace que ese problema se meta dentro de una bolsa de problemas que son difíciles. Entonces, usted toca un punto importante. Hay problemas que son difíciles que no por el hecho de que sean difíciles quiere decir que nosotros no podamos intentar resolverlos así sea aproximadamente. Entonces lo que usted nos está diciendo es que uno puede construir algoritmos que no me solucionen exactamente el problema, pero que sí me ayuden a encontrar una solución que sea medianamente buena. Y eso es importante. Pero lo cierto es que para este problema no sabemos cuál es la solución. De hecho, el problema es saber si existe un algoritmo que corra en tiempo polinomial, que ya sabemos qué es eso, que resuelva este problema. Y si eso se tiene, pues eso pues resuelve un problema de una conjetura grande en computación, problema de $1.000.000 que es P versus NP. Y si no se tiene, tampoco se sabe, pues ya sabemos que P no es igual a NP, que es como que las encuestas dicen que el 90% de los computer science creen que eso es así. Ok, pero esa es una observación importante. A veces yo no hago algoritmos para solucionar exactamente el problema, sino los hago para solucionar el problema. Y a nosotros en particular en ciencia de datos, muchas veces nos va a interesar solucionar el problema, no solucionarlo exactamente. ¿Listo? Muy buena observación, gracias. Venga a ver que no se me vaya el tiempo acá. Listo, entonces, lo primero que necesitamos hacer para manipular datos es representarlos, ¿cierto? Entonces, como el ejemplo de la oveja, la oveja, el col y el zorro, el lobo, yo tenía que representar eso de alguna manera, los números de alguna manera, los datos con los que trabajo de alguna manera. Entonces, vamos a hacer una cosa que no es tan convencional, pero es así en la vida real. Resulta que cuando Turing crea los computadores, Turing pensaba o la abstracción de Turing es básicamente un sistema de archivos. ¿Qué es un sistema de archivos? Un sistema de archivos son unas tarjeticas donde usted puede leer y escribir cosas, como los sistemas de archivos que habían en las oficinas antes. ¿Listo? Entonces, atentos acá. Esto de acá va a ser la memoria. Yo ya se las había mostrado. Y la memoria son unos espacios donde yo escribo datos. ¿Listo? Y esto para nosotros en computación va a ser fundamental. De hecho, esto es más importante que la arquitectura, que saber que hay cuentas, que uno puede hacer cuentas en un computador. Las cuentas que uno hace, los cálculos que uno realiza, al final, todo eso se puede hacer si uno manipula bien la memoria. Esto de acá es la memoria. Y esto para nosotros va a ser, en este momento, lo más importante y vamos a pensar en cómo metemos datos en memoria. ¿Listo?
Esa es nuestra pregunta ahora. Esta es la memoria. Entonces, lo primero que hay que decir de la memoria es que la memoria en los computadores modernos no es más que... estoy mareándolos acá. No es más que un montonón de transistores uno detrás de otro. ¿Qué es un transistor? Es un dispositivo físico que es capaz de almacenar uno de dos estados, o 0 o 1. Entonces, cuando ustedes van a Unilago y compran un chip de memoria, realmente lo que están comprando es un montonón de transistores, uno detrás de otro, cajitas, donde ustedes de alguna manera pueden escribir ceros o leer de ahí ceros o unos, ceros o unos. Es lo único que uno puede hacer en un transistor. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la gracia de eso? La gracia de la memoria que usted compra en Unilago es que puede meter muchas de esas cajitas en un espacio muy pequeño y puede leer y escribir rápido de la memoria. Eso es todo lo que uno necesita saber. Eso es lo que hace la máquina de Turing, eso es lo que hace un computador por debajo. Ok, entonces, ¿qué es la memoria? La memoria es un conjunto de cajitas que almacenan ceros y unos. Ellas no pueden almacenar nada más, a menos que usted haga algo adicional. Lo único que pueden almacenar son estados de saturación o no saturación. ¿Hay voltaje? No hay voltaje. Entonces, cada una de estas cosas es un 0 o un 1. ¿Listo? Y todo lo que nosotros representamos en datos digitales, por eso se llaman digitales, tenemos que reducirlos a 0 o a 1. ¿Por qué? Porque sencillamente la memoria solo almacena ceros y unos. Entonces, todo el mundo digital, todos los datos que ustedes imaginen, piensen en un video, piensen en el sonido, piensen en los textos, piensen en las redes que tienen por allá por detrás de Facebook. Todos los datos al final tienen que reducirse a 0 y a 1. ¿Por qué? Porque es que resulta que los computadores solo pueden almacenar ceros y unos. ¿Entendido eso? Entonces, no hay nada más básico que los ceros y los unos que almacena la memoria. Listo. Ok. Entonces, muy bien. La otra cosa que es importante entender es que la memoria es finita. ¿Qué significa que la memoria sea finita? Que el número de cajitas que tenemos para almacenar ceros y unos es limitado. Eso tiene unas implicaciones. La primera implicación y la más obvia es que si yo quiero almacenar los reales dentro de la memoria de un computador, ¿es posible o no es posible? No es posible. ¿Por qué? Porque el número de cajitas es finito. Claro. Y los reales son infinitos. Es infinito, entonces no me caben los reales. Entonces, esa es una primera cuestión que tenemos que meternos en la cabeza. Las cuentas que nosotros hacemos en nuestra álgebra, las cuentas que nosotros hacemos en nuestra matemática usual, son cuentas que son diferentes a las cuentas que hacemos dentro de un computador. ¿Por qué? Porque es que el computador no puede representar conjuntos infinitos, como los reales, como los enteros, como los naturales, como los irracionales. Todas esas cosas nos toca buscar unas formas alternativas de representación. Unas formas alternativas de meter esos números o escribir esos números como ceros y unos. ¿Listo? Entonces, esa escritura de esos números o de esos datos como ceros y unos es lo que vamos a llamar representación de los datos. ¿Listo? Entonces, siempre que pensemos en datos en un computador, en particular un computador de los que tienen ustedes al frente de su cara, estamos de entrada limitados por memoria finita. ¿Listo? La otra cosa es que lo único que nosotros podemos hacer es meter ceros y unos. Él no sabe nada más, él sabe cómo escribir ceros y unos rápido. Él dice, este espacio, yo puedo meter un 0, yo puedo meter un 1. ¿Qué hay acá? Un 1, yo puedo meter un 0. Eso es la operación más básica que él puede hacer. Entonces, la pregunta es, ¿cómo podemos representar, cómo podemos escribir cosas que nos interesen allá adentro? Entonces, una de las primeras cosas que nos va a interesar escribir es un dato que es muy popular y son los números. Por ejemplo, los números como el 4. Eso es un dato. Entonces, pregunta, ¿cómo meto ese dato en memoria? Si ustedes tuvieran un papel o si ustedes tuvieran Excel, pues meter el 4 lo ponen acá, pero recuerden que el computador solo tiene ceros y unos, cajitas para almacenar ceros y unos. La pregunta persiste. Yo sé que el 4 es una cantidad, por ejemplo, el número de meses
que dura un cuatrimestre o el número de hijos que tiene una persona. Eso es un dato que me interesa manipular por alguna razón como científico de datos. Pero como yo los quiero manipular en el computador, me puedo hacer la pregunta. ¿Cómo meto el 4 dentro de memoria? Como en una base binaria, como 0000100. Listo, entonces aquí el compañero nos está diciendo algo que es muy importante y es que el 4 que nosotros conocemos lo podemos escribir de una manera diferente siempre que acordemos cuál es esa manera distinta de escribirlo. ¿Listo? Si tenemos un protocolo diferente para escribir el 4 y todos estamos de acuerdo que ese es el protocolo al que nos vamos a adherir, entonces podemos hacer la tarea. Entonces el compañero dice, resulta que el 4 no es un 4 usual, el 4 está en una base que es la base 10. ¿Listo? El 4 está en base 10, voy a escribir eso así. Entonces, ¿qué es la base 10? Ahorita hablamos de eso. Pero, bueno, hagámoslo de una vez. Segundo acá. Este número que nosotros escribimos usualmente es 456, pero si nosotros recordamos por allá en primaria, a nosotros nos enseñaron que estas eran las unidades, ¿cierto? Entonces, habían 6 de estas, habían 5 de estas y habían 100 de estas, ¿cierto? ¿Sí o no? Voy a escribirlo acá. 4 de 100, 5 de 10, 6 de 1, ¿ok? Resulta que estas cosas de acá, básicamente son, ¿cómo escribir esto? 4 por 10 a la 2, esto es un 2, más 5 por 10 a la 1, acá hay un 1, más 6 por 10 a la 0, acá hay un 1, perdón, aquí hay un 0. Entonces, lo que estoy haciendo es escribiendo el 256, desglosándolo como nosotros lo conocemos desde nuestra primaria. Y lo que nosotros sabemos es que estas son las unidades, estas son las decenas, estas son las centenas, y por acá siguen los miles, y aquí las decenas de miles, etc. Y realmente cuando nosotros leemos 456, lo que estamos diciendo es que existen 4 de 100, 5 de 10 y 6 de 1. Eso es lo que dice ahí, conceptualmente hablando, ¿cierto? Pero viene la pregunta del millón. ¿Por qué diablos yo tengo que utilizar esto de acá? ¿Quién dijo que yo tenía que poner acá siempre 100, acá siempre 10 y acá siempre 1? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón objetiva para que eso se haga? ¿Alguien sabe? ¿Los matemáticos saben? Es por la corriente, ¿no? No entendí. Sí, si no estoy mal, pregunto que por qué tenía que ser 0 o 1, ¿no? No. ¿Por qué tengo que escribir el 456 en términos de 4 unidades de 100, 5 de 10 y 6 de 1? ¿Por qué escoger 100, 10 y 1? ¿Por qué escoger esos pedacitos para poder reconstruir el número 456? Estamos en base 10. Porque a nosotros nos enseñan, no hay ninguna razón, o sea, piénsenlo, y no hay ninguna razón decente para que nosotros hagamos esa elección es arbitraria. ¿Listo? Entonces, estas cosas de acá representan lo que nosotros llamamos la base. Entonces acá podríamos meter cualquier cosa, en particular, si seguimos el patrón que está acá, podríamos decir 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 2, 2 a la 3, y utilizar estos números como bases. Entonces 2 a la 0, 1, ¿sí? 2 a la 0, 1, 2 a la 1, 2, 2 a la 2, 4, y 2 a la 3, 8. Y con estos números yo podría escribir cualquier otro número. Después lo vamos a ver porque ya se me acabó el tiempo. Pero el asunto es que yo puedo escribir el mismo número en otra base. ¿Y qué es escribir el mismo número en otra base? Simplemente que cuando lo descompongo, yo no voy a usar estas unidades rojas, ya no vas a hacer 100, 10 y 1, sino van a hacer otras cosas. Entonces voy a poder escribir en base 2, o en base 16, o en base 8. ¿Ese truco para qué me sirve? Ese truco me sirve para coger algo que está en base 10 y reescribirlo en una base que solo se pueda escribir con dígitos o con el mismo número, el mismo dato, se pueda escribir con ceros y con unos.
teniendo cuidado con la forma en la que estoy representando los datos. ¿Listo? Ok. Entonces, listo, ya nomás, 6:57. ¿Preguntas? Profe, yo tengo una pregunta. Cuénteme. Se supone y tengo entendido que lo que hace la máquina es asignar símbolos a una cantidad, a una combinación binaria, no Sí. convertir números a una base binaria. Estamos hablando de lo mismo. O sea, realmente los números usted los puede entender como símbolos, ¿cierto? Sí, exactamente. O sea, realmente lo que hace la máquina para representar es coger cualquier cosa que esté en el exterior y transformarla a algo que se pueda escribir de manera digerible para ella, es decir, a ceros y a unos. Pero cualquier cosa es, por ejemplo, un número, un entero, o un real, o un carácter. Es lo que vamos a ver después. Pero lo que yo quiero que entiendan de este punto de acá es que lo que en realidad el problema que tenemos que describir o que tenemos que tratar de solucionar es cómo yo cojo cualquier cosa que está afuera y la meto acá. Ese es conceptualmente lo que queremos hacer. Cualquier cosa que está afuera es esto, pero cualquier cosa que está afuera puede ser una imagen o cualquier cosa que está afuera puede ser una coordenada. Todas estas cosas deberían poderse representar como ceros y como unos, pero hay que hacerlo con cuidado. ¿Listo? ¿Sí le respondió la pregunta o no? Sí, profe. Sí, gracias. Listo. Ok, ¿más preguntas? Entonces, mañana les voy a dejar un tallercito y es de pura algoritmia. ¿Qué quiero yo? Que intenten resolver los problemas que les voy a dejar. No se los voy a pedir, eso es obviamente voluntario, pero se los voy a dejar y que los intenten resolver en sus palabras. Yo no quiero que programen, yo quiero que se sienten y hagan algo parecido a lo que hicimos hoy. Repetir cosas, preguntarse si una cosa ocurre, haga una cosa, si la otra cosa ocurre algo. Tratar de aterrizar esos problemas y pensar en la lógica detrás de los problemas. Para la gente que programa ya muchos se habrán dado cuenta que, por ejemplo, los computer science o los matemáticos que programan y demuestran, es igual el placer de hacer una buena demostración a hacer un buen programa. De hecho, en una demostración usted siempre tiene algo, eso se llama pseudocódigo, ¿sí? Sí, se llama pseudocódigo, por ese nombre. En una demostración usted siempre tiene como el punto clave de la demostración, el truco, ¿cierto? En un programa es igual. Y ese es el placer de programar. ¿Listo? Entonces, yo les dejo los problemas mañana y la idea es que ustedes me escriban. Si tienen dudas, ¿no? Y escriban sus soluciones. ¿Ok? Listo. ¿Más preguntas? Ok. Una duda, una pregunta para que vayan pensando cuando tenemos clase otra vez el lunes, ¿cierto? Resulta que el IGAC, es que eso se los tenía que mostrar, el IGAC sacó una cosa que tiene hartos mapas de Colombia, muchos mapas de Colombia. Hay de todo, hay mapas históricos, échenle una mirada, se llama mapascolombia.gov, algo así. La pregunta es, ¿cómo se almacena la información correspondiente a esos mapas de manera digital? Esa es una pregunta que uno se puede hacer y es bastante útil, porque de hecho estuve echándole una mirada y hay un montón de datos que nos pueden servir para hacer proyectos de los que tenemos, pero si no entendemos cómo lo almacenamos, no vamos a poder usar esos datos. Listo, eso es lo que les quería contar, son las 7, me voy. Si tienen más preguntas, me escriben. Dígame, Andrés. Estoy aquí revisando la carpeta del Classroom del curso y me aparece el PDF que su merced subió. No puede ser. Y 2, su merced usará en caso cuando estemos trabajando con código, usará la plataforma de UNCode o UNCode. No, yo no. No, eso hagamos ya instalaron hacemos notebooks en esta cosa ya. Listo. Bueno, sí, no se compliquen con esas cosas porque aquí no es programación competitiva ni nada. Lo que yo quiero es que ustedes se vayan con las ideas básicas porque después la solicitó, entonces pensaba que no. manejar. Sí. Listo, entonces esperen, miramos acá porque eso es importante. ¿No se ve el PDF? No puede ser, ¿dónde lo metí? No, Andrés, es que el PDF está en el Drive. ¿Está en el Drive? Sí, está en mi Drive. Ok, en ese Drive. No, es que cuando en un Classroom se crea un curso, ese curso tiene su propio... No es que yo uso este por tradición, ¿será?
Yo uso este porque me parece fácil y bueno, pero está en este drive. ¿Listo? ¿Cómo van con la lectura del libro? ¿Ya empezaron? Está denso. ¿El de Python o el de... El de programación, el de Computer Science. Eso. Eso hay que arrancar, eso es como todo en la vida. ¿Listo? Eso es despacito y hagan el libro y hagan las cuentas que hay. Yo les dejo los problemas. Y recuerden, nunca se les olvide, programar es resolver problemas. Entonces, entre más problemas yo resuelva, más entrenado voy a estar. ¿Y cuál de los dos? El problema, el libro el libro de programación, el que les pasé. ¿Listo? Ya no los quiero trasnochar más. Hasta luego, que estén bien. Aquí tengo la grabación. Ahorita después. A ustedes. Chao. Ay, profe, gracias. Ya, detener.